Agridulce en los mercados 24 horas después de conocer el dato de inflación en Estados Unidos. Ayer el IPC de diciembre no batió expectativas como en los 2 meses anteriores, aunque salió clavado exactamente igual que en la estimación, 6,5%. Pero ¿qué espera el mercado para la inflación el resto del año? Tenemos el gráfico de los swaps del dato de IPC que revelan el nivel al que los traders ven la inflación en los próximos meses. Se lo vamos a enseñar enseguida, y es que ojo con el optimismo del mercado, porque espera que el dato de IPC baje hasta el 2% para verano. Esto es que en más o menos medio año baje 5 puntos. Recuerden que el último dato que tenemos, el de ayer, está en el 6,5. Y ojo, porque una vez alcanzado ese dato, el mercado espera que ese sea el suelo, el 2%, es decir, que no se perfore a la baja el objetivo de la Reserva Federal. Y en Estados Unidos comienza la temporada de resultados en Wall Street de la mano del sector bancario, y lo hace con sorpresas positivas, pero con caídas en bolsa. JP Morgan, Bank of America, BlackRock, Wells Fargo ya han publicado cuentas y han batido expectativas, pero no es solo todo lo que reluce. Aunque ganen más de lo esperado, están ganando menos que en el mismo periodo del año anterior. Eso sí, no en los 4 casos que hemos comentado. Enseguida les contamos cuáles han ganado más que en el cuarto trimestre de 2021 y cuáles puede ser el motivo de estas caídas, y tiene mucho que ver con el futuro oscuro que podrían estar vislumbrando estos bancos. Muy buenas, han pasado 24 horas y seguimos teniendo ese sabor agridulce en los mercados después de conocer el dato de inflación. Ayer el IPC de Estados Unidos no batió expectativas como en los 2 meses anteriores, aunque salió clavado exactamente igual que en la estimación, 6,5%. Aunque los mercados se sintieron, eso sí, decepcionados en algún momento, poco después el verde volvió a conquistar a las bolsas y finalmente volvieron a subir los índices. Sin embargo, entre tanto optimismo porque la inflación seguía cayendo, se escondía un dato negativo: la inflación subyacente, la que no incluye los elementos más volátiles, es decir, la alimentación y la energía. Y más concretamente, categorías como la de la vivienda fueron las que también dieron esa nota negativa. Y es que fíjense en este gráfico, miren cómo, pese a que los alimentos y la energía están cayendo con fuerza, los servicios, esa barrita azul, que básicamente es lo que excluye a la alimentación y la energía, a esos 2 elementos, siguen subiendo esos servicios, la barra azul. Lo cierto es que si lo demás sigue bajando, es probable que la subyacente también se incorpore a esta tendencia bajista, pero la preocupación de los mercados desde luego está ahí, y puede ser bastante bien ejemplificada desde luego con este gráfico de Bloomberg que les estamos mostrando ahora mismo. ¿Pero qué espera el mercado para la inflación el resto del año? Tenemos el gráfico de los swaps del dato de IPC que revelan el nivel al que los traders ven la inflación en los próximos meses. Y es que ojo con el optimismo del mercado. Espera que el dato de inflación baje hasta el 2% para verano, y esto es que en más o menos medio año baje 5 puntos. Recuerden que el último dato que tenemos, el de ayer, está en el 6,5. Y ojo, porque una vez alcanzado ese dato, el mercado espera que ese sea el suelo, es decir, que no se perfore a la baja el objetivo de la Fed y que en los meses posteriores siga moviéndose por encima del 2%, que seguiría estando dentro de los parámetros del objetivo de la Fed. La cuestión es si la inflación llega a ese objetivo y acabamos entrando en recesión, ¿qué es lo que va a hacer Powell? ¿Va a seguir manteniéndose firme con su compromiso de no bajar tipos antes de 2024 a pesar de que la inflación parezca controlada y la economía haya entrado en una recesión? Ese es el kit de la cuestión de todo: el mercado versus Powell. ¿Quién tendrá razón? Solo el futuro nos lo dirá. Y esa es precisamente la clave de todo este año para los expertos: la batalla entre lo que cree el mercado que va a hacer la Fed y lo que dice la Fed que va a hacer la Fed. Expertos recuerdan que hasta 2022 era el mercado el que solía tener razón, porque la Fed acataba un poco las peticiones de los inversores. Sin embargo, en 2022 esa dinámica parece haber cambiado, y Powell ha pensado que endurecer las condiciones financieras era clave para aplastar la inflación. Y con eso no casaba que la bolsa siguiera subiendo, fomentar la sensación de riqueza, por tanto, también entre los estadounidenses, para que siguieran gastando dinero. La clave era que el desplome en sus carteras les hiciera mantener el dinero quieto, pero eso ya es el pasado, eso ya ocurrió en 2022. La clave está en qué pasará en 2023. ¿Pensará Powell que las bolsas vuelvan a subir
a doble dígito, creerá la Fed que si el S&P 500 se dispara, por ejemplo, hasta los 5.000 puntos, los estadounidenses no van a sentir la necesidad de comprarse, por ejemplo, un Tesla nuevo. Bueno, en este gráfico que les enseñamos, les mostramos básicamente cómo efectivamente, bueno, pues es bastante sencillo poder ver en un gráfico la diferencia entre lo que cree el mercado que va a hacer la Fed y lo que cree la Fed que va a hacer la Fed. Fíjense, el mercado cree que van a acabar bajando los tipos de interés en la segunda mitad de 2023. Sin embargo, la Reserva Federal dice que los va a mantener en el entorno del 5%. Habrá que ver quién es el que tiene razón finalmente. Y empieza la temporada de resultados en Wall Street de la mano del sector bancario. Lo hace con sorpresas y positivas, pero ojo, porque las acciones de estos bancos están cayendo en bolsa. JP Morgan, Bank of America, BlackRock y Wells Fargo ya han publicado cuentas y han batido expectativas, pero no es oro todo lo que reluce. Aunque ganen más de lo esperado, están ganando menos que en el mismo periodo del año anterior, eso sí, no en los 4 casos. JP Morgan y Bank of America han sido los únicos que han batido expectativas y han ganado más que el año anterior. Sin embargo, en bolsa sus títulos caen. Y es que para estos resultados había un dato fundamental: las provisiones, es decir, lo que nos ejemplifica, visualiza lo negro que ven los bancos el futuro. Bank of America, por ejemplo, ha hecho unas provisiones de más de 1.000 millones, por encima de lo que se esperaba. JP Morgan, por ejemplo, ha aumentado sus provisiones hasta 2.300 millones, hasta los 2.300 millones, lo que representa una subida de 1.400 millones. Y Jamie Dimon, su consejero delegado, ha reconocido que todavía no se conocen los efectos de todos los vientos en contra que sufre la economía, las tensiones geopolíticas, la crisis energética, la inflación y la reducción del balance de los bancos centrales sin precedentes. Unas declaraciones desde luego preocupantes que a los inversores no les han sentado nada bien, y por eso estamos viendo hoy como títulos, por ejemplo, como los de, en este caso, JP Morgan, a donde pertenece ese consejero delegado, Jamie Dimon, que ha sido quien ha pronunciado esta frase, ahora mismo sus títulos están desplomándose casi un 3% en preapertura. El Banco Central Europeo, ya cambiamos de Estados Unidos a Europa, parece tener claro que no va a bajar los tipos de interés a finales de este año. Así de claro ha sido Martin Kazaks, del Consejo de Gobierno del Banco Central. Ha rechazado las apuestas de los inversores de que el BCE va a reducir tipos de interés para finales de este ejercicio, porque según ha dicho Reuters, se necesitaría una recesión profunda para reducir los costes de los préstamos. Los mercados esperan que el BCE aumente el tipo que paga sobre los depósitos en casi 150 puntos básicos para el verano, antes de cambiar de rumbo a finales de 2023 y el próximo año, lo que probablemente implica una desaceleración del crecimiento y de la inflación. Kazaks se muestra convencido de que los tipos deberían seguir subiendo para frenar esa subida de los precios. Eso sí, ha descartado una recesión profunda en base a las expectativas y apunta que la inflación subyacente es el dato clave a observar. Y por cierto, seguimos en Europa. Tenemos dato de PIB de Alemania hoy, la economía que más preocupa en Europa por ser una de las más afectadas por la crisis y además, a su vez, ser la locomotora del viejo continente. La economía alemana ha crecido un 1,9%, eso sí, en 2022, una décima más de lo esperado, pero eso sí, dice la Oficina de Estadística del país, que es probable que se haya estancado en el último trimestre del año. Pero ojo, porque esa lectura inicial podría sugerir que Alemania puede evitar una recesión, que técnicamente, ya saben, es definida como 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Y quien también podría evitar la recesión es el Reino Unido, y es que los consumidores siguen gastando y consumiendo pese a sufrir la peor crisis del coste de la vida que recuerden las generaciones del país. Hoy hemos conocido que su PIB ha subido un 0,1% en noviembre, más de lo esperado, puesto que se estimaba una pequeña caída. Unas cifras que implican que la economía del Reino Unido es más probable que haya conseguido evitar la recesión en los últimos meses de 2022. Pero todavía falta por saber el dato de PIB del diciembre. Por tanto, ¿cuánto tendría que caer ese dato de diciembre para generar una contracción en el cuarto trimestre en total? Bueno, la Oficina de Estadística Británica ha hecho cálculos y dice que para ello el PIB debería bajar en 5 décimas en diciembre. En Reino Unido la inflación es uno de los grandes males, y es que el IPC sigue en doble dígito, rozando el 11%, en el 10,7% para ser exactos. Y los precios de los alimentos de todo tipo de productos también se han disparado, pero es que ese subidón también ha llegado incluso
a las peluquerías, concretamente al corte de pelo básico de hombre. ¿Se imaginan pagar 110 libras por un corte y un arreglo de barba? Bueno, pues eso es lo que están pagando los británicos por ello en la barbería True Fit and Heal en el Pall Mall de Londres. Esos precios están en línea con los de algunos competidores. Por ejemplo, Adam Harrods y Joe & Co. en el barrio de Soho londinense cobran 125 y 98 libras respectivamente. Por eso sí, estos dos incluyen servicios extra, una cerveza o un whisky o incluso un servicio para eliminar los vellos antiestéticos en las orejas, y también incluye un masaje en el cuero cabelludo, algo que no incluye la primera peluquería de la que le hemos hablado y que al final está cobrando por corte y arreglo de barba 110 libras por servicio. Eso sí, la mayoría de hombres pagan mucho menos en realidad en el Reino Unido. El precio medio de corte de pelo y barba son 19 libras según Statista. Pero en Londres, eso sí, donde los precios pueden subir pues un poco más, podrían estar en alrededor de 32 libras. Así que la inflación no solo se queda en la alimentación o, bueno, también en la energía, sino que también nos llega incluso a las peluquerías. Por cierto, hemos tenido muchos datos macro en Europa. Por ejemplo, el de la balanza comercial. Las importaciones de bienes en noviembre de 2022 han superado a las exportaciones. La eurozona, como la Unión Europea, ha registrado también déficits en el penúltimo mes de este año. El déficit ha sido de casi 12.000 millones. Marta Isern. Las importaciones en noviembre de 2022 superan a las exportaciones y como resultado volvemos a tener un mes en el que tanto la Unión Europea como la eurozona registran déficit en su balanza comercial. La eurozona registra un déficit de 11.700 millones de euros en noviembre. Las exportaciones de bienes de la zona euro crecen más de un 17% a 264.700 millones. Las importaciones crecen todavía más y superan los 276.000 millones. En el caso de la Unión Europea vemos que el déficit es incluso mayor, se sitúa en 20.700 millones, con unas exportaciones que aumentan a 237.000 millones y unas importaciones que aumentan a 258.000 millones. Si miramos el acumulado de los 11 primeros meses de 2022, las importaciones de bienes siguen siendo mayores y como resultado la Unión Europea registra un déficit de casi 420.000 millones de euros frente al superávit de 69.500 millones entre enero y noviembre de 2021. En noviembre todos los países han experimentado aumentos en las exportaciones excepto Estonia y Chipre. Los mayores aumentos se han registrado en Eslovenia, Bulgaria y Malta. Y en cuanto a las importaciones, todos registran incrementos excepto Estonia, Chipre y Letonia. Los mayores aumentos se observan en Hungría y en Grecia. Y por cierto, cambiamos de asunto. Atención al mensaje que ha mandado Rusia, ya hablando un poco en términos geopolíticos. Dice un representante del Ministerio de Exteriores que Bielorrusia entraría en la guerra si Ucrania decidiera invadir Rusia o Bielorrusia. Ya saben que este segundo país siempre ha estado ahí en silencio en esta guerra. Rusia lo utilizó como trampolín incluso para invadir Ucrania. Y ahora Rusia tiene allí también tropas desplegadas. Ahora uno de los representantes de Exteriores ruso dice que su país y Bielorrusia están desarrollando ejercicios conjuntos y que el objetivo es evitar una desescalada. Pero en esas mismas declaraciones ha dicho que Bielorrusia se sumaría a la guerra si su territorio o el ruso fueran invadidos. Y seguimos hablando de Rusia porque el país ha comprado una cantidad récord de lingotes de oro en 2022. 5 de los mayores bancos del país han vendido más de 50 toneladas del metal precioso, y todo por la incertidumbre que ha provocado la guerra en Ucrania, que ha lanzado a los inversores a invertir en ese metal precioso. Marta, cuéntanos. Los rusos han comprado una cantidad récord de oro este 2022. 5 de los mayores bancos de Rusia han vendido más de 50 toneladas de este metal precioso. Los inversores rusos se han lanzado a por el oro físico, a comprar lingotes de oro en medio de una incertidumbre tras la guerra de Ucrania. Las sanciones aplicadas por Occidente, los riesgos que se ciernen sobre la economía rusa, han avivado y aumentado este atractivo de
un activo refugio por excelencia. Para entender la magnitud de estas compras tenemos que mirar los datos con cierta perspectiva, porque en el año 2021 los ciudadanos rusos compraron menos de 6 toneladas de oro y ahora estamos hablando de más de 50 toneladas en 2022. Esto significa que la compra de oro en Rusia ha aumentado más de un 800% en tan solo un año. Rusia alentó a sus ciudadanos a comprar oro el año pasado con 2 cambios significativos en el código fiscal. Eliminó el impuesto al valor agregado del 20% sobre las compras de metales en marzo y el impuesto sobre la renta del 13% sobre la venta de oro para 2022-2023. Una medida diseñada para fomentar la diversificación en metales preciosos en vez de monedas extranjeras como serían el dólar estadounidense o el euro. A principios de este año, los bancos rusos incluso enfrentaron escasez de lingotes de oro más pequeños que son populares entre los inversores minoristas. El principal problema era que las refinerías rusas se utilizan para suministrar a los bancos lingotes más grandes para compras a granel, ya que hasta el momento ese había sido el principal foco de inversión. Y a raíz de esta mayor demanda, las refinerías han comenzado a cambiar la producción a unas barras de menor tamaño, pero el proceso ha requerido toda una reestructuración importante y esto, por supuesto, ha llevado tiempo. Antes del aumento de la demanda de la población local, el Banco Central ruso lo que hacía era comprar oro principalmente a granel para exportarlo al extranjero. El oro, como sabemos, les da a los inversores rusos y a todos los inversores en general esa libertad de diversificar y proteger su cartera durante épocas de mayor incertidumbre. El oro ha demostrado, como decimos, en 2022 esa capacidad como herramienta defensiva. Ahora veremos cuál es la tendencia para 2023. Y hablando de Rusia, enseguida vamos a intentar profundizar un poquito más en esa noticia de que Rusia dice que Bielorrusia podría entrar en el conflicto en el caso de que Ucrania invadiera uno de los dos países, o Rusia o Bielorrusia. Se lo vamos a preguntar a Antonio Alonso Marcos, profesor de la Universidad de CEU San Pablo, experto en relaciones internacionales. Será en apenas unos minutos, pero antes vamos a repasar las noticias respecto a la energía que tenemos esta jornada. Quedan solo 3 semanas para que entre en vigor el embargo al diésel ruso el 5 de febrero. Y la cuestión es importante: ¿quién va a sustituir todo ese diésel ruso? Y es que Rusia, sin duda, es el país que más diésel exporta a la Unión Europea. El año pasado fueron más de 220 millones de barriles, los que llegaron desde Rusia a Europa, según Bloomberg. El lugar más evidente que podría emerger como sustituto es Oriente Medio. Está cerca, los buques pueden llegar, por ejemplo, por el canal de Suez, en el caso de que no se bloqueen, como ha ocurrido alguna vez. También tiene nuevas refinerías esta región. Sin embargo, ahí también están India y Estados Unidos, ambos suministradores de Europa desde hace mucho tiempo. Pero según Bloomberg, el sustituto más evidente podría ser China. Y es que China ha disparado sus exportaciones de diésel en los últimos meses. Por el momento solo exporta a Europa una pequeña cantidad y el grueso va a regiones cercanas al país asiático. Sin embargo, esos barriles podrían acabar llegando a Europa de una forma u otra. Por lo tanto, China al final podría ser quien sustituya ese diésel que viene de Rusia por el momento. Un asesor de Biden asegura que el tope a los precios del petróleo ruso está funcionando. Dice que a medida que los precios del petróleo han bajado, y dice que no hay duda de que el tope de precios hasta ahora ha logrado su interés, que era tener un suministro continuo de petróleo en el mercado para respaldar el crecimiento económico, al mismo tiempo que limitaba el valor que el petróleo le genera para Putin. La iniciativa de ese tope de precios se introdujo el día 5 de diciembre, cuando la Unión Europea dejó de comprar crudo ruso. El esquema de precios requiere que los compradores fuera del G7 que utilicen servicios occidentales como rutas marítimas, seguros o financiación no paguen más de $60 por barril de crudo ruso transportado por mar. Y vamos a intentar analizar y profundizar ahora mismo ya en esa noticia que les dábamos hace apenas unos minutos, de que Rusia dice que Bielorrusia entraría en el conflicto de Ucrania si el país de Zelensky osa invadir, pues Rusia o Bielorrusia. Antonio Alonso Marcos, profesor de la Universidad CEU San Pablo y experto en relaciones internacionales. Muy buenas. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Antonio, muy buenas y muchísimas gracias, desde luego. Y por una parte, te quería preguntar si es la primera vez que Rusia dice
una declaración, una frase como esta, pero de una forma tan contundente, porque sí que es cierto que siempre al final Bielorrusia ha estado metida un poco en el ajo, ¿no? Pero no sé si esta declaración de que entraría en el conflicto en el caso de que pudiera haber una invasión de Ucrania en Rusia o en Bielorrusia es la más contundente que ha habido hasta ahora. Bueno, la verdad es que formalmente es cierto que Rusia y Bielorrusia funcionan como dos países separados. Hay dos Estados miembros de la ONU, hay dos Estados miembros en otras organizaciones, pero la realidad es que tiene una cosa desde hace ya muchísimos años, desde prácticamente los primeros momentos de la independencia, una cosa que se llama el Estado de la Unión, que no es ni siquiera una asociación estratégica, es realmente una unión entre los dos estados y hay un órgano que gestiona, que controla o que vigila cómo funciona y cómo se desarrolla esta unión. De tal manera que gran parte del crecimiento económico, gran parte de lo que produce Bielorrusia, etcétera, etcétera, todo depende de la inversión de Rusia. Entonces, esa unión entre los dos países, excepto la pequeña formalidad de declararse como dos estados distintos, que eso sí que lo tienen, el resto funcionan como si Bielorrusia, así se me entiende, como si Bielorrusia fuera una provincia más, una región más de Rusia, ¿no? De tal manera que sin ningún empacho y sin ningún escándalo, pues por supuesto, las tropas de Putin, estoy hablando de inicios de enero y febrero del año pasado, antes de la guerra, las tropas de Putin, por supuesto, atravesaron el territorio de Bielorrusia para llegar a la frontera con Ucrania si era necesario, ¿no? Y es bien sabido que se mueve mucho de la logística que necesitan los soldados rusos en el frente, se mueve a través de Bielorrusia. A nadie le extrañaría en absoluto que también Bielorrusia le declarara la guerra a Ucrania si fuera necesario. Ya digo, esto es una cuestión que se ha puesto sobre la mesa, pero digamos que es irrelevante porque todo el mundo, digamos, es un dato que se da por descontado. Hay que tener en cuenta que tal y como está evolucionando la guerra de Ucrania, quedan pocos escenarios ya a la vista. Es decir, o bien hay un escenario muy poco probable, que es que se quede el conflicto ucraniano como un conflicto congelado, pues uno de los típicos conflictos que hay alrededor de Rusia, en los antiguos territorios de la Unión Soviética, que son conflictos interétnicos que no están resueltos desde la independencia, incluso un poquito antes de 1991. Hay conflictos que estallaron y que han ido erupcionando de vez en cuando. Lo que pasa es que aquí en España se le presta poca atención porque nos centramos solo en unos cuantos asuntos, ¿no? Entonces, ¿puede quedarse la guerra de Ucrania con un conflicto congelado? Pues viendo las circunstancias actuales, yo diría que ojalá, pero viendo cómo evolucionan las cosas, hacia donde vamos es a otros dos escenarios distintos, que es una escalada vertical y una escalada horizontal. Es decir, una escalada horizontal es que rebase los límites territoriales que ahora, en los que ahora se circunscribe el conflicto entre Rusia y Ucrania, y una escalada vertical es que se empleen otro tipo de armas tácticas o estratégicas para atacar a Ucrania. Y hay una última cosa que sí que me gustaría subrayar. Nos olvidamos, lo digo por lo que puede suponer que Bielorrusia entre en guerra, ¿no? Y es que esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Si fuera una guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra se habría acabado en 2 semanas como mucho. Esto es una guerra entre Rusia y la OTAN, entre nosotros contra Rusia, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se dice, bueno, es que a ver si Bielorrusia va a entrar en guerra, bueno, es que Polonia ya ha entrado en guerra. Bueno, parece que tenemos la imagen congelada de Antonio, a ver si podemos recuperar. Me parece que ya le estamos escuchando bien. Ahora sí, Antonio, es que justo se nos ha congelado la imagen y tampoco te escuchábamos. Nos hemos quedado por eso de que la guerra no es de Rusia contra Ucrania, sino de Rusia contra la OTAN. Así que para que retomes un poco desde ese mensaje. Sí, no, que simplemente, pues eso, ¿no? Que no nos puede extrañar que otros actores intervengan a favor de Rusia, puesto que a favor de Ucrania estamos todos los demás.
Es decir, está Estados Unidos, está toda la Unión Europea apoyando a Ucrania. Hombre, pues ya son 28 países, Estados Unidos más los 27 de la Unión Europea, por lo menos, que estamos apoyando realmente, fácticamente, a Ucrania contra Rusia. Entonces, nosotros no somos un país neutral. España no es un país neutral. Yo recordaba días atrás que durante la Primera Guerra Mundial España fue un país neutral, de tal manera que aquí la prensa española había germanófilos y aliadófilos. España ya no es un país neutral. Aquí todos los medios de comunicación están a favor de Ucrania. Los únicos mensajes que se escuchan en los medios de comunicación son solo a favor de Ucrania, siempre en contra de Rusia. Por lo tanto, no somos un país neutral ni en el gobierno, ni en la sociedad, ni en la cultura ya, ¿no? Es decir, que hay una clara, ya no hay dicotomía, ya no hay enfrentamiento, no hay polarización de la sociedad, sino que es uniformidad, homogeneidad de todos contra Rusia. No nos puede extrañar que Bielorrusia pues entre, digamos, con hombres y bagajes en territorio ucraniano a favor de Rusia. Hombre, es que en la actualidad ahora mismo somos 28, 29 controlando a Ucrania, lo que queda de Ucrania, que esto también es muy difícil asegurar cuántos soldados ucranianos hay realmente ahora en el terreno de batalla, en el frente de batalla, porque algo me dice que ha habido muchísimas bajas, ha habido tantas bajas que prácticamente el ejército ucraniano está prácticamente desaparecido. Aquí estamos entrenando a 200 militares. Me parece una cifra irrisoria, o bien una falta de compromiso por parte de España, o bien es que tampoco hay mucho más de dónde tirar y se están enviando al frente incluso a niños de 16 años, cosa que es una barbaridad. Bueno, pues se está defendiendo su propio territorio. Pero digo, no nos puede extrañar que Bielorrusia entre del lado de Rusia, como tampoco nos podría extrañar, no nos podríamos llevar las manos a la cabeza, si no somos hipócritas o cínicos, no nos podríamos llevar las manos a la cabeza si de repente China toma partido clarísimamente a favor de uno de los dos bandos. Pues es que no nos puede extrañar. Es decir, o apostamos por la paz o apostamos por la guerra. Y a día de hoy lo que se ve es que nuestros líderes políticos no están apostando por la paz. No están, digamos, forzando una negociación o forzando una rendición, un alto el fuego. No están ahí, porque por lo menos en la parte de la OTAN hay un convencimiento pleno de que efectivamente esto es una guerra contra Rusia y que o bien se le para los pies a Putin y se le expulsa de todo el territorio de Ucrania, y ya veremos a ver qué sucede el día de mañana, o bien hay esta conciencia de que si no se le para los pies a Putin ahora, Putin seguirá conquistando Europa. Bueno, en fin, este es el panorama que se pinta para este año, y es una cuestión, ya digo, o bien un escenario de escalada horizontal, que es lo que parece que el conflicto va a desbordar el territorio de Ucrania, ya no se va a circunscribir solo al territorio de Ucrania, sino que se va a ir extendiendo poco a poco a otros territorios. Cuando eso suceda, pues digamos, parar la maquinaria de guerra va a ser mucho más difícil. Pero ya digo, y lo he dicho en otras ocasiones, a día de hoy las negociaciones, las conversaciones están en términos, o se establecen en términos maximalistas, de tal manera que cada uno de los actores pide cosas imposibles de asumir por la persona que tiene enfrente. Con lo cual, digamos que no existe una verdadera voluntad de negociar, sino que simplemente se sientan, se ven las caras, charlan, dialogan, conversan, que es necesario hacerlo, pero realmente, ya digo, no hay una clara intencionalidad de buscar la paz, sino de ir manteniendo este statu quo de guerra, de enfrentamiento, enfriando un poquito lo que son las conversaciones, mientras en el frente de batalla, en el terreno de juego, por ponerse símil, pues se van jugando esas bazas militares, que insisto mucho, no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino que es una guerra de Rusia contra la OTAN o de la OTAN contra Rusia, de tal manera que, insisto, va a ser muy difícil que Rusia por sí misma pueda afrontar ese envite, ¿no? Es decir, una cosa es enfrentarse contra Ucrania
que todo el mundo, en fin, si cogemos informes de la Unión Europea, de la OSCE, del año 2018, es decir, años antes de la invasión rusa, vemos que es un Estado corrupto, un Estado que no merece llamarse democracia, un Estado que nos va a ser muy difícil rescatar, no sé qué. Bueno, pues efectivamente es un Estado que tiene un ejército que es ineficaz, ineficiente, muy mal pertrechado, etcétera. Rusia tiene esa información, lógicamente, y ataca a esa Ucrania. La sorpresa de Rusia, o el cálculo mal hecho, o lo que está mal calculado por parte de Rusia, es que no es Ucrania contra quien se va a enfrentar, sino que son a mercenarios polacos, mercenarios canadienses, británicos, americanos, voluntarios de otros países de la OTAN, Ucrania que recibe armamento y adiestramiento de la OTAN, información e inteligencia de la OTAN. En fin, no es, insisto, no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de Rusia contra la OTAN. Es normal que poco a poco, digo es normal, no es deseable, pero parece bastante lógico que poco a poco otros países se vayan involucrando. Hubo una primera señal que es cuando un par de misiles, digamos, se desvían y hay un misil ucraniano, no sé si acordáis, de diciembre, creo que es esta información, ¿verdad?, que cae en territorio polaco, otro misil también ucraniano que cae en territorio de Bielorrusia. Poco a poco, digamos, se van lanzando globos sondas para ver cómo la opinión pública, sobre todo la opinión pública europea, pues va tomándose esta idea de que nos va a tocar meternos en el conflicto. Ya digo, a día de hoy España, por poner nuestro caso concreto, solo envía material, entrenamos hombres, soldados ucranianos que vienen aquí. Ya veremos a ver qué pasa cuando nos llamen a la puerta nuestros aliados de la OTAN y nos digan, no, es que vuestro compromiso tiene que ser mayor y ahora ya sí, tenemos que enviar soldados. Bueno, esperemos que no lleguemos a ese, digamos, a ese punto, porque será ciertamente un punto de no retorno. Ya cuando haya una escalada vertical, una escalada horizontal, pues ese será un punto de no retorno y, en fin, entonces ya nos retrotraemos a la Segunda Guerra Mundial, en el cual ya la única forma de parar a Hitler es entrar con tanques en Berlín y ya está, ¿no? Entonces, la única forma de parar a Putin sería entrar con tanques en Moscú. Cuando se instala esa idea en la cabeza, en la mentalidad de los líderes europeos, la suerte está echada, y ya no hay nada más que se pueda hacer, más que continuar la guerra hasta, como dice Joe Biden, y esto hay que anotarlo, hasta el último ucraniano, hasta las últimas personas, dijo un senador republicano, ya no señalando la nacionalidad de las personas que iban a entregar la vida, sino simplemente que es ganar o ganar, ¿no? Bueno, y también por último, Antoni, ya que nos quedamos sin tiempo, la preguntita te la quería hacer cortita. Básicamente, sí, es una pregunta un poco de sí o no. Si Ucrania realmente podría invadir Rusia y Bielorrusia, o si realmente Rusia con esas declaraciones se está tirando un farol, ¿no? Porque parece difícil, bueno, entender o pensar que Ucrania puede invadir estos dos países o alguno de estos dos países. Hombre, entrar puede entrar. Invadir y ocupar, lo que es ocupar, no. Obviamente no, pero sería una provocación. Hay que coger esta palabra. Ahora ya no se declaran las guerras, ¿no? Entonces, el sustituto de esa declaración de guerra es el término provocación, ¿vale? Entonces, si metemos en Internet, en cualquier buscador, la palabra provocación, Rusia nos ha provocado, Ucrania nos ha provocado, Estados Unidos insiste en sus provocaciones, China denuncia las provocaciones de Estados Unidos. El término que sustituye al concepto declaración de guerra es este otro término nuevo, entre comillas, de provocaciones. Provocaciones. De tal manera que, obviamente, Ucrania no puede invadir, Ucrania por sí misma no puede invadir ningún país. Primero, que Ucrania no se puede sostener en pie. Segundo, Ucrania no puede invadir ningún otro país. Entonces, la cuestión ahí es muy seria, y es que sería un movimiento de Ucrania para intentar provocar una respuesta lógica por parte de Bielorrusia o de Rusia, de tal manera que la reacción de Rusia y Bielorrusia implicaría automáticamente también una respuesta por parte de la OTAN, ¿no? Entonces, eso es lo que en principio buscó Ucrania
cuando lanzó o hizo esa operación tan extraña en Polonia con esos 2 misiles, o esa otra operación en Bielorrusia con ese otro misil, y alguno en Moldavia, si no recuerdo mal. Bueno, con ese tipo de provocaciones, con ese tipo de operaciones por parte de Ucrania, lo que intenta es meter en la guerra directamente, ya no a través de subterfugios, ¿verdad?, sino claramente de cara entrar la OTAN, los países de la OTAN, en este conflicto, porque ve que, creo yo, porque entiende Ucrania que es la única manera de tener una mínima oportunidad de ganar a Rusia, que es no luchando ella sola, ni siquiera con ayuda exterior de otros, sino haciendo que otros países se metan también en esta guerra contra Rusia. De nuevo volviendo, y ya acabo, al símil de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podía hacer en el año 38 Checoslovaquia contra la Alemania de Hitler? No podía hacer nada. Entonces cedieron en la conferencia de Múnich, cedieron frente a Hitler, ¿no? Es la política del appeasement. ¿Qué podía hacer Polonia cuando el 1 de septiembre del 39 es invadida por Alemania? No podían hacer absolutamente nada. Buscaron ayuda, pero nadie les ayudó. Bueno, 2 días más tarde, eso sí, porque así estaba establecido y así se le habían avisado a Adolf Hitler, ¿verdad? Conjuntamente Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania, la Alemania de Hitler. Ahí ya sí que hay una respuesta internacional, ¿no? Entonces es, de nuevo, involucrar a otros países, porque esos países no pueden responder a esta amenaza, ¿no?, a lo que se les ha venido encima. Ucrania realmente no puede responder a la invasión rusa, por eso tiene que pedir ayuda a la OTAN, y por eso está intentando que la OTAN intervenga directamente, ya no con subterfugio, sino directamente en este conflicto, porque ve que es la única baza que ya le queda para hacer frente a los rusos. A nosotros nos llegan informaciones por todos los medios de que los ucranianos están ganando las batallas, tal, no sé qué. Yo lo dudo mucho. Puede ser que, por ejemplo, el cambio que ha habido de general al frente de las operaciones en Ucrania por parte de Rusia sea un signo de que efectivamente los ucranianos están avanzando, o puede ser simplemente un signo de que lo están haciendo bien y de que están manteniendo las líneas los rusos, y que Ucrania, pues por más que lo intenta, no puede ir más allá. Pues nos vamos a quedar con eso. Antonio Alonso Marcos, profesor de la Universidad CEU San Pablo, experto en relaciones internacionales. Como siempre, muchísimas gracias por comentar esta noticia con la que, bueno, pues hemos amanecido en el día de hoy, de que Rusia podría también involucrar, de cierta manera, en el caso de que Ucrania invadiera Rusia o Bielorrusia, pues podría involucrar a Bielorrusia. Antonio, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y nosotros nos vamos desde Rusia hasta China, porque allí nos fijamos en el brote de COVID que sigue estando. Allí se espera que el pico de la ola del coronavirus dure de 2 a 3 meses y que pronto se extienda por las vastas zonas rurales donde los recursos médicos son relativamente escasos. Así lo ha indicado un comunicado de un epidemiólogo chino destacado. Se prevé que las infecciones aumenten en las zonas rurales a medida que cientos de millones de personas viajan a sus ciudades de origen con motivo de las fiestas del Año Nuevo Lunar, que comienza oficialmente el 21 de enero y que antes de la pandemia se conocía como la mayor migración anual de personas del mundo. Y Apple da un golpe en la mesa, mientras en otras empresas se habla de subida de salarios por el aumento de la inflación. Tim Cook, el consejero delegado de Apple, ha pedido bajarse el sueldo en más de un 40% para recibir 49 millones en 2023. Insistimos, una propuesta del propio Cook que también va en línea con las peticiones de los inversores. Y es que en 2022 Cook recibió una remuneración de 99 millones, que básicamente incluyeron 3 millones de salario base y 83 millones en bonus y en acciones. Esa remuneración se basaba en el feedback equilibrado de Apple, en el comportamiento excepcional de la empresa y en una recomendación del señor Cook, según ha dicho la propia compañía. Bueno, y vamos ya con el análisis y sobre todo hablando de empresas, pues de esas compañías que en el día de hoy han publicado resultados: JP Morgan, BlackRock, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo.
temporada de resultados que comienza como siempre de la mano de los bancos. Hoy es el primer día y ha comenzado con batida de expectativas por parte de estos bancos, pero eso sí, unas ganancias que no han superado esos datos que teníamos en el mismo periodo del año anterior. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Marta? Muy bien, Eduardo, te quería preguntar un poco si habías podido echar un vistazo a los resultados de los bancos estadounidenses que han publicado en el día de hoy. Por citar algunos y dar algunas cifras también para los que no nos hayan escuchado todavía, JP Morgan ha publicado resultados, ha batido expectativas y además también ha superado los datos del mismo trimestre del año 2021 en cuanto a beneficio. Bank of America también ha superado expectativas y también ha superado esos datos del mismo trimestre del año anterior. Por otra parte tenemos a Wells Fargo, que bueno, pues sí que es cierto que supera expectativas, pero que su beneficio cae en torno a un 50% respecto al mismo periodo de 2021. Y luego, por último, tenemos a BlackRock, que también ha superado esas estimaciones de los expertos, pero que también gana menos que el año anterior. ¿Cómo has visto estos resultados? Porque sí que es cierto que a pesar de que la mayoría de ellos va a tener expectativas, no están comportándose del todo bien en bolsa estas empresas. Al final entiendo que puede también tener que ver esas provisiones o las declaraciones que han hecho sus directores, sus consejeros delegados, sus presidentes, sobre lo que puede pasar este año 2023. Entiendo que hay mucho miedo sobre cómo pueden afectar a los bancos, sobre todo una recesión. Efectivamente, y más que miedo, que en bolsa cotizan las expectativas. Es decir, está muy bien conocer lo que pasó hace 3 meses, los resultados empresariales del último trimestre del año, pero aquí lo preocupante, a los inversores por lo menos, es cómo va a ir este próximo año, 2023, en el que ya estamos de lleno. Entonces, claro, cuando los mismos CEOs nos dicen, vía despidos de personal, Goldman Sachs también ahora va a despedir a unos cuantos cientos de empleados, etcétera, etcétera, pues cuando nos dicen que las cosas no vienen bien, obviamente pues esto se resiente y va a ser la tónica de este año, ¿no? Cumplir las expectativas, pues porque dentro de lo que es la presentación de resultados, pues siempre se hacen pequeños trucos contables dentro de la fiscalidad y de la contabilidad correcta, pero siempre se maquillan lo mejor posible. Pero, claro, las expectativas y, sobre todo, las cotizaciones actuales quieren más. Y ese es el problema. Así que digo que esto va a ser la tónica general de este año, donde creo que vamos a ir cumpliendo expectativas, pero ganando menos que el año pasado. Y esto es lo que nos gusta a los mercados. Y así están las cosas, ¿no? Con los mercados corrigiendo. Y además también es la excusa perfecta. Es viernes, la semana es estupendamente alcista. Y además tenemos fin de semana largo. Martin Luther King, el lunes es festivo en Wall Street. Así que la gente quiere pasar un fin de semana largo tranquilo. Y si la semana es positiva, y no digo la semana, digo todo el año que llevamos, pues razón de más para apretar el botón de vender y irse 3 días de fiesta. Eduardo, no sé si has podido echar un vistazo también a las provisiones que han publicado algunos de estos bancos. Por ejemplo, hablábamos de las provisiones de JP Morgan, también hablábamos de las de Bank of America, algunas de ellas como las de Bank of America quedando por encima de las previsiones. Bank of America concretamente ha hecho unas provisiones de 1.000 millones, más de 1.000 millones de dólares. ¿Esto debería hacernos preocuparnos? Sí, efectivamente. Es decir, desde el punto de vista de la Fed, de la Reserva Federal Americana, y también el FMI, entre otros, nos están diciendo que no pasa nada, que recesión técnica, oye, a lo mejor sí, ¿no? Por aquello del sistema antiguo, ¿no? De 2 trimestres consecutivos en rentabilidad negativa, ¿no? En crecimiento negativo, perdón, el Producto Interior Bruto. Entonces, bueno, que si viene que no pasa nada, que será testimonial, que será muy poco periodo de tiempo. De hecho, Estados Unidos ya tuvo el primer trimestre y el segundo del año pasado en negativo y ha vuelto otra vez al terreno positivo. Es decir, que realmente no pasa nada, pero claro, el problema no es lo que nos dicen los grandes organismos, el problema es lo que se ve, lo que el inversor ve, lo que te estaba diciendo antes, Marta, que vemos muchos indicios de problemas donde las empresas están con niveles récord de recompra de acciones y además despidiendo, quitándose costes de encima, despidiendo personal y además en algunos casos de manera muy, muy contundente, medido en miles de personas, ¿no? Entonces, claro, este es el problema. Termómetros como el barril de petróleo que no acaba de arrancar. Estamos con una guerra en Europa y el Brent pues no está ni mucho menos a niveles de donde estaba cuando comenzó la guerra en Ucrania. Es decir, recesión. No se estima que vaya a haber consumo de petróleo. Y este es el principal problema, el miedo a que efectivamente esa recesión económica global siga afectando y por lo tanto provocando provisiones más importantes de las que se están viendo ahora.
Bueno, Eduardo, ya por último, quería preguntarte un poco por el dato de inflación, ¿no? Hace ya 24 horas que conocimos ese dato de IPC en el 6,5%, pero sobre todo lo que preocupa a los inversores es el dato de la subyacente, ¿no? Una subyacente que, por ejemplo, en términos mensuales sí que es cierto que subió más que en el mes anterior, subió un 0,3%. Por lo tanto, ¿tiene que preocuparnos tanto la subyacente o por el simple hecho de esperar que la alimentación, que los alimentos, que la energía, que estos elementos que no se incluyen en la subyacente sigan bajando, eso puede hacer que la subyacente también eventualmente se incorpore a esa tendencia bajista? ¿O esto puede hacer que la Reserva Federal siga demasiado agresiva y que no se tome bien este dato de inflación que cumplió expectativas pero no las batió? Bueno, vamos a ver dos cosas. Primero, inflación Estados Unidos, inflación España, totalmente distinto, ¿vale? Por un lado, la de Estados Unidos, es obvio que la Reserva Federal estadounidense no quiere cometer los mismos errores de antaño y va a seguir con tipos de interés altos y subiéndolos más todavía. Es cierto que a lo mejor hablan ya solo de un cuartillo ahora el 1 de febrero, pero van a seguir subiendo los tipos de interés. Hay que seguir luchando con la inflación. Siempre digo lo mismo, lo fácil es llevarse la inflación de dos dígitos al 6, al 5%. España le ha bajado 5%, del 10,8 se ha ido al 5,8. Ha sido relativamente fácil. 4 medidas, gasolina 20 céntimos, etcétera, etcétera, y 5 puntos que ha caído, que se dice pronto, ¿no? Pero lo realmente problemático es volverla donde estaba, es decir, al 2. Y es que el principal problema es que la forma de medir la inflación no sirve de nada. Es decir, esto es como una subida por parte de un ciclista o de una carrera, la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Puerto especial, 24 kilómetros de subida. Nos están midiendo la pendiente de la montaña en los últimos 12 kilómetros. Pero es que los ciclistas llevan acumulados en sus piernas desde que comenzó a comenzar la pendiente, ¿no? Desde que comenzó la subida, es decir, 24 kilómetros cuando llegan a la cima. Es decir, que es lógico y normal que, a pesar de que se dice muy mal en ciertos medios de comunicación a nivel nacional que la inflación ha bajado, es que es increíble, ¿no? No, lo que está bajando es la velocidad de subida de la inflación, que es muy distinto, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, la forma de medir. Y, por supuesto, y con esto ya termino, la inflación de verdad, la que de verdad nos interesa, va a depender de muchas cosas y de muchas ciudades. No es lo mismo la inflación de un jubilado, que hay que medirla en la puerta de un supermercado y en la puerta de Iberdrola y de Naturgy, por ejemplo, por la luz y por el gas, que la inflación de una persona joven, recién casada, sin hijos o similar, ¿no? Es decir, es totalmente distinto. Entonces, cuidado, porque nos están dando medidas de los últimos 12 meses corriendo, tal cual va pasando el tiempo, y nos olvidamos de lo que tenemos. 50% de subida del azúcar, 42% de la patata, 35% de la leche, etcétera, etcétera. Y esto suma y pierde poder adquisitivo. Y no nos olvidamos, cada vez vamos perdiendo más poder adquisitivo. Cuidado. Bueno, pues Eduardo, estaremos muy pendientes desde luego de qué vaya haciendo la Reserva Federal y de cómo reaccionen los mercados. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, como siempre, muchas gracias y que pases buena tarde y buen fin de también. Venga, feliz fin de semana a todos. Hasta luego. Bueno, y nosotros con esto ya lo dejamos en un día donde desde luego que cómo habrá Wall Street va a ser muy importante y cómo habrán sobre todo los bancos, porque ha comenzado ya la temporada de resultados en Wall Street, una temporada del cuarto trimestre de 2022 y por lo tanto también del ejercicio fiscal completo del año pasado, un ejercicio fiscal que al menos en bolsa desde luego que fue nefasto. Habrá que ver si también eso se traslada a las cuentas de todas las empresas de Estados Unidos, pero ojo porque también, bueno, pues de Europa y España, que comenzarán estos resultados un pelín más tarde. Lo dejamos aquí ya, nos despedimos y volvemos enseguida a las 3 con Marta y Ser en Rolling Stocks, como siempre. Gracias.